Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal YouTube Level Gaming. Yo soy Ulises. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing de Ann Takamaki. En este caso va a ser del videojuego Persona 5 Dancing Star Night o Dancing in Starlight, dependiendo la región donde venga. Así que no se lo pierdan. Bien, aquí la tenemos. En este caso la caja tiene un estilo del videojuego, como digo, de Dancing Star Night o Dancing Starlight, dependiendo la región. Tiene dos nombres este juego. Si no me equivoco, salió para PS4 como una de las consolas que apareció este juego. Obviamente es un estilo diferente al Persona 5 Royal o Persona 5, pero la verdad es que se ve bastante bien. Como digo, es un diseño bastante bonito. Si bien no es el estilo tal cual de un Persona 5 Royal, como digo, es el juego que se basa más en un arcade de baile con atinar eventos y fiebres y demás, un poco estilo de el Rock Band o ese tipo de videojuegos. Al final de cuentas que tú tienes que ir acertando los puntos de acción que te van colocando, pero la verdad es que aún así se ve bastante bien. Y pues claro, el personaje de Ann, muy conocido y muy querido dentro de esta temática de Persona, ¿no? Vemos algunos detalles, algunas posturas o acercamientos a la foto o la figura como tal de Ann en esta pose con su gorra, sus audífonos y demás, que está representando en el juego precisamente como una bailarina dentro de, aunque suena algo extraño decirlo de esa manera, pero precisamente como parte del personaje que tenemos en el juego. Vemos también advertencias generales en la caja sobre los cuidados y demás. En caso viene también en inglés. También prácticamente como parte, al igual que muchas otras figuras coleccionables de este estilo, que bueno, la advertencia de que esto no es un juguete, es una figura coleccionable. Es normalmente para mayores de 15 años. Y como tal también nos está mostrando la escala. En este caso la figura de Ann está en escala 1 a 7. En este caso son alrededor de 20 a 25 centímetros aproximadamente. Un poco menos en este caso porque claro, está en una pose digamos un poco inclinada, no completamente de pie. Y también podemos ver los logos oficiales. En este caso se está marcando también un logo de Good Smile, en este caso como partner, digamos que tiene con Fat. En este caso es una figura de Fat, al igual que como lo comenté en algunas otras figuras. También esta caja comparte características en que podemos utilizarlo como un exhibidor para la misma figura. La verdad es que siempre se aprecia ese tipo de detalles en las cajas y que no únicamente sean algo vistoso para protegerlas, ¿no? Si podemos utilizarlos como parte de protección, la verdad es que está bastante bueno, aunque claro, pues cada quien puede acomodarlo en alguna vitrina o algún espacio que tenga disponible, ¿no? Bien, vamos a proceder con el unboxing propiamente. Como lo he dicho en los anteriores unboxings, la manera que yo siempre prefiero de abrir estas figuras, y como lo hemos visto, es por la parte inferior. En este caso, sí mantenemos este diseño de pestañas, en donde suele ser más fácil retirarlo sin que se dañe, o al menos también no suele tener cintas que retirar sobre esta parte, así que podemos únicamente levantar esta pestaña, tomar esta parte de aquí o esta sección y únicamente levantarla, ¿no? En este caso vamos a levantar un poco antes, aquí, y listo, ¿no? Sale normalmente sale con mucha facilidad, pero obviamente pues depende de también el material de la caja, ¿no? Veíamos en la caja de Helm que era un cartón más rígido, era más difícil abrirlo, pero en la mayoría de casos suele abrir con bastante facilidad. Vamos a sacar a la figura como tal, vamos a abrir esta parte de aquí, estas pestañas. Vamos a tener que recostarla un poco para poder sacar la caja. En este caso empujamos un poco, veo que tiene aquí todavía un cartón, vamos a bajar esta sección. Veo que tiene un instructivo, vamos a revisarlo antes. Prácticamente es como colocar la cabeza de Ann en el cuerpo. Los audífonos, también como se colocarían. Los audífonos hay que colocarlos antes que la cabeza de Ann para que puedan estar ahí. Los audífonos que trae incluidos. Y prácticamente nada más es ello, ¿no? Me imagino que algunas instrucciones generales. Aquí de hecho viene la advertencia que comenté de que esto es para mayores de 15 años. La marca como tal, en este caso el fabricante. Y prácticamente tenemos esta información, ¿no? Muy bien. Voy a dejar esto a un lado y continuamos entonces abriendo la figura. En este caso vamos a sacar el blister. Vamos a colocarlo aquí. La caja es bastante delgada, así que debo tener cuidado. La verdad es que
Es un cartón un poco delgado, de hecho diría que se puede romper con mucha facilidad. Si ustedes consiguen esta figura, yo les diría que tengan cuidado con esa caja, porque prácticamente es casi como si fuera una especie de cartulina o un papel muy delgado, ¿no? Ya la tenemos aquí. Prácticamente tenemos a Anne en la postura. Tenemos una gorra, que es la que tiene en la parte de aquí del blister, y de igual manera también unos audífonos, ¿no? Y claro, una base en color rojo que se ve bastante bien, en este caso con el título del videojuego de Persona 5 Starlight o Star Knight. La verdad es que se ve bastante bien. Voy a retirar la cinta del blister y procedemos a abrirlo. Bien, retirada la cinta, vamos a abrir el blister propiamente. Vamos a ir por partes, como he comentado también, porque si no sale disparado. Y la verdad es que no queremos que salga algo volando. Entonces vamos abriendo poco a poco, girando la figura. Veo que la base también va a salir primero. Y aquí podemos bajar un poco más y ahí está, ¿no? Dejamos esto a un lado. Ya aquí tenemos como tal a Anne, ya podemos irla viendo. Aquí tenemos la base. La verdad es que les digo que esta base se ve muy bien, un color rojo entre transparente, translúcido, bastante bonito, muy bueno, la verdad. Con el título de Persona 5 Dancing Star Knight. La verdad es que se ve bastante bien, y si no me equivoco también trae el nombre en japonés, en katakana. Bueno, una combinación entre katakana y no veo ahí si hay otros símbolos, pero me imagino que serán kanjis y katakana. Bastante bonita. Antes de sacar a Anne también vamos a revisar la gorra o la cachucha que tiene. En este caso es esta que estamos viendo aquí en la imagen. Voy a tratar de acercarla. La verdad es que es muy bonita. Es bastante sencilla también, la verdad. No hablamos tampoco de algo muy complejo, es de plástico, pero la verdad es que se ve bastante bonita. Muy bien. Muy buen detalle. Y también lo que me llama mucho la atención, la verdad, es que son los audífonos. También por alguna razón este color me parece bastante interesante. Vamos a tomarlo del blister. Vamos a revisarlo en detalle. Aquí lo tenemos. La verdad es que esta diadema se ve muy padre. Tiene incluso hasta el símbolo en la parte de los audífonos, ya tal cual en las bocinas. Tiene incluso hasta un corazón. No sé si se va a alcanzar a ver. Creo que ahí está. Tiene un corazón pintado. La verdad es que se ve muy padre. Muy bonitos los audífonos. Prácticamente parecen reales. Muy buen detalle. Bien, vamos a tomar a Anne ahora sí del blister. Vamos a sacarla de este blister y poder verla en mayor detalle. Voy a quitar la protección que tiene en la parte inferior. Vamos a retirar el blister para poderla ver con mayor detalle. Aquí la tenemos. Tiene esta protección precisamente en el cabello y en la parte del cuello. La verdad es que se ve bastante bien. Esta parte de las mallas, digamos, que tiene, sí tienen relieve, no está pintado, sino sí posee un relieve. Y la verdad es que podemos ir viendo el detalle. La verdad es que es muy bueno, ¿no? Vamos a retirar esto. Me imagino que para quitar este plástico justo hay que retirar la cabeza. Aquí ya retiramos este otro plástico. Colocamos de nuevo aquí la cabeza de Anne. Y aquí la tenemos, ¿no? También la falda es bastante... Es un plástico delgado, digamos. Pero la verdad es que también se ve muy bien. Bastante bonita. Vamos a colocarla en la base y nos pasamos con una opinión rápida de la misma. Bien, ya aquí la tenemos. La verdad es que ya una vez puesta en la base y con los accesorios, la verdad es que Anne se ve muy bien. Es una figura bastante bonita. No es muy cara, la verdad, en comparación a otras figuras que hemos revisado en el canal. La verdad es que esta figura no tiene un precio tan elevado, pero la verdad es que la calidad, el detalle que tiene, la verdad es bastante bueno. Ya lo verán en las tomas a mayor detalle, pero la verdad es que esta figura me ha dejado bastante impactado con la calidad que tiene. Y obviamente yo, siendo 100% fan, al menos de Persona 5 Royal, la verdad es que no saben la alegría que me da, la emoción que me da ver a Anne en esta figura, ¿no? Además de esta base que se ve hermosísima. Si bien yo sé que proviene de otro juego, la verdad no le quita la belleza a este personaje, ¿no?
Muy bien amigos, espero les haya gustado este unboxing. La verdad es que yo lo disfruté bastante, es una figura muy bonita. Ya le tenía ganas a poder hacer el unboxing y review. En este caso, como digo, yo siendo principalmente fan de Persona 5 Royal, aunque bien, como ya lo mencioné al inicio, esta figura es de Persona 5 Starlight, pero la verdad es que aún así sigue siendo Anne y para mí eso es más que suficiente. Además de que también el estilo de la skin o cómo vistieron al personaje de Anne en este caso se ve bastante bien. Así que la verdad es que es un detalle más, detalle menos. No es relevante, la verdad sigue siendo una figura muy buena. Si les gusta este contenido, no olviden darle like, suscribirse, seguir la página y comentar también si tienen alguna figura en mente que les gustaría que hiciera unboxing. Si bien yo tengo algunas figuras planeadas para los siguientes meses, puedan comentarme alguna figura que a ustedes les interese y podamos ver si en alguna ocasión podemos hacer un unboxing también de ella, un review completo y demás. Yo me despido, si el contenido les ha gustado, este es Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises, hasta la próxima, chao.